Hechos, vamos a capítulo 4 del libro de los Hechos. Vamos a usar como base bíblica los mensajes, los versículos del 8 al 13. Hechos, capítulo 4, los versículos del 8 al 13. Vamos a ver la defensa de Pedro y Juan ante los líderes, de aquellos que debieron haber llevado correctamente al pueblo, ¿verdad? Delante de la presencia de su Mesías. Pero en cambio lo ejecutaron como si hubiera sido un enemigo, un vil traidor, un pecador. Hechos 4, versículos del 8 al 13. El título del mensaje: llenos del Espíritu. Vamos a ver cómo es que el cristiano se llena del Espíritu. Cómo es que el cristiano puede ser usado por Dios para llevar su palabra, para predicar su palabra, para llevar restauración a otros. Amén. ¿Todos estamos listos? Amén. Del 8 al 13, y dice la palabra del Señor: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. Padre, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por cada uno de los que han podido llegar a este lugar, Señor, para adorarte, para alabarte, para glorificar tu santo nombre, Señor. Y que venimos en busca de esto, de tu palabra, Señor. De tu palabra que trae libertad a la vida, Señor. De tu palabra que trae sanación a los corazones cansados y agobiados, oh Señor. Bien dulce tu palabra, que tu carga es liviana, Señor. Así que intercambiamos nuestras cargas en esta mañana, Señor. Dejamos nuestras cargas en tus manos, Señor, y decidimos llevar la tuya, Señor. Ayúdanos a proclamar este evangelio, Señor, con autoridad, lleno de tu espíritu, Señor. Oh, Señor. Gracias porque un día tú nos has llamado, Señor. Gracias porque en ese día que tú nos llamaste, Señor, fue en el momento de más necesidad. Gracias por transformar nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Gracias por darle guianza, Señor, por darle propósito a nuestras vidas, Señor, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por fijarte en cada uno de nosotros, Señor. Ahora te pedimos que a través de esta palabra, Señor, tú puedas transformar los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Y más todavía aquellos corazones que todavía no te conocen, que todavía no te han reconocido
como el gran Salvador que eres, Señor, por aquellos que todavía no se han arrepentido de sus delitos y de sus pecados. Ayúdanos a proclamar tu palabra, esa palabra que restituye, Señor, al caído y lo pone de pie, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que somos tus hijos, que ya no somos tus enemigos, Señor, que ya ese tiempo de enemistad pasó y tú has restaurado, Señor, una relación de padre a hijo, Dios. Ayúdanos a proclamar tu evangelio de una manera sobrenatural, que solo lo podemos hacer a través de tu Espíritu Santo. No tomen en cuenta mis faltas, ni mis pecados, ni mis debilidades, Señor, sino fortaléceme a través de tu palabra con tu Santo Espíritu. En el nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Llenos del Espíritu es el título del mensaje. Como introducción, hay un requisito esencial previo para la poderosa defensa de Pedro. El apóstol enfrentó triunfalmente la persecución porque estaba lleno del Espíritu. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos y vemos cómo en el capítulo 2, en el versículo 4, el libro nos explica algo que nos ayuda a vivir vidas transformadas y cambiadas. Y dice en el versículo 4 de Hechos 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Era el Espíritu que los guiaba, era el Espíritu que ponía palabras de vida en la boca de cada uno de ellos para que el Evangelio pudiera ser compartido, para que el Evangelio pudiera ser seguido predicado. Pero no se queda ahí el libro de los Hechos. Cuando nosotros vamos a Hechos 3:19, también la palabra de Dios dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Todo aquel que quiera recibir el Espíritu Santo de Dios tiene que detenerse, tiene que tomar una decisión, debe arrepentirse, debe reconocer que ha vivido de espaldas a Dios. Si aunque usted no lo piense, la palabra dice que usted es enemigo de Dios. Aunque usted piense que usted es bueno, aunque usted piense que usted no le hace daño a nadie, la palabra siempre te pide que te arrepientas. No hay ni uno bueno, dijo Jesucristo. Solo mi Padre que está en los cielos. Como no hay pecados grandes, no hay pecados pequeños, todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo a los romanos. Todos estamos destituidos. Todos estamos llamados a arrepentirnos. Todos estamos llamados a nacer de nuevo. Todos estamos llamados a esa promesa de tiempos de refrigerio. Pero no lo podemos hacer viviendo de espalda a Dios. No lo podemos hacer acordándonos de Dios más que en el momento de la necesidad. Cuando vemos que las cosas no se pueden cambiar, que no tenemos el poder para cambiar, entonces acomodamos nuestra fe a Dios. A conveniencia. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Ahí está nuestro primer pecado. Porque solamente pensamos en nosotros. Porque queremos usar a Dios. Pero como Dios sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones, por eso es que tenemos que abrir nuestro corazón. Por eso es que tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirnos no quiere decir un ratito de llanto. Arrepentirnos no quiere decir un ratito de gozo dentro de la iglesia. No, arrepentirnos es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir, aceptar que estamos mal, que necesitamos de un Salvador, que Él fue y pagó por nosotros, que dio su vida por nosotros. Cuando nosotros lo negábamos constantemente, cuando nosotros no queríamos saber de Él, voy a tocar a mi puerta. Y llegó en el momento exacto. En el momento que el enemigo quería quitarme la vida. En ese momento es que Dios toca la puerta. En ese momento es que Dios abre tu entendimiento para salvar tu vida. Para traerte a los tiempos de refrigerio. Para que tú puedas aprender a vivir con poco. Porque tú tienes todo lo que necesitas. Tú tienes a un Dios todopoderoso abriendo sus manos
pidiéndote que vengas a Él, pidiéndote que confíes en Él, pidiéndote que arregles tu vida con Él. No hay otra forma de arreglar nuestra vida fuera de Cristo. Así que ya el Señor Jesucristo los había advertido. Mire cuando usted va a Lucas 12, 11 al 13. Lucas 12, los versículos 11 al 13. Porque muchas veces a ustedes le pueden predicar que venga a los caminos del Señor, que todos sus problemas se acabaron, que ya no va a haber persecución, que ya usted no va a tener más promesas, más pobreza, ya usted no va a tener situaciones en su trabajo. No, mentira, mentira. Porque Dios permite que todo eso pase para que su fe vaya creciendo, para que usted se vaya acomodando a la palabra. Entonces, mire cómo dice los versículos 11 y 12 de Lucas 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debíais decir. Eso era lo que estaba pasando Pedro. Eso era lo que estaba pasando. Estaba ante los líderes del pueblo, ante aquellos que conocían la ley, ante aquellos que sabían lo que la ley decía, pero no cumplían. Aquellos a los cuales él, en un momento dado, cuando arrestaron a Jesús, lo negó por miedo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cuando la palabra tú empiezas a estudiarla, cuando tú empiezas a comprender la palabra, el miedo se va. Porque la palabra trae libertad. La palabra trae seguridad a tu vida. Entonces tú puedes enfrentar tus situaciones con el Rey de Reyes, con el abogado más poderoso, con el juez justo de tu lado, defendiendo tu caso, ayudándote a sobrellevar tus cargas. Porque el llamado de Jesús es a tomar tu cruz cada día. No es a dejarla tirada y que otro la cargue. No, te llama a carga tu cruz. Yo te aseguro que voy a estar contigo hasta el fin de los días. Hasta que regrese por ti. Pero mientras tanto, yo quiero verte. Yo quiero ver ese compromiso que tú has hecho conmigo. Yo quiero ver tu arrepentimiento. Yo quiero ver cuando fuiste a las aguas bautismales y le dijiste al mundo, no vivo más en pecado. Ahora vivo para Cristo. Yo quiero ver eso en tu vida, dice Jesús. Yo me comprometo a estar contigo. Pero toma tu cruz cada día. Cada día. Es a través de la cruz que yo te voy a permitir llegar al cielo, dice Dios. Es a través de la cruz que Dios me ve santo a mí, que me ve justo. No es por Orlando que ha cambiado su forma de vestir, su forma de hablar. No, es por la sangre derramada en la cruz. Ahí es que Dios me ve justo. Ahí es que Dios me permite y me llama hijo. Porque Jesucristo me llamó hermano. Pero eso muchos no lo entienden. Por eso entonces son engañados. Por eso entonces los engañan de los mismos púlpitos. Vendiéndole promesas que no están, que no son bíblicas. Dios no dice que te va a quitar los problemas. Si a través de los problemas tu paciencia crece. A través de los problemas tú empiezas a confiar, tu fe crece. A través de los problemas tú te acercas a Dios. Miren una cosa sinceramente. Si usted y yo no tuviéramos problemas, no tuviéramos eso. Si en nuestra vida no hubiera problemas, nosotros no le sirviéramos a Dios. No le sirviéramos a Dios, tan sencillo como eso. Porque esa es la verdad. Todo el que viene a los caminos del Señor viene huyéndole a algo, a un problema. Entonces, vienes a Cristo. No te desechas. No te dice, no, vete allá donde tú estabas. No, te abre. Pero somos tan mal agradecidos que a veces vivimos un ratito de la mano de Él y tan pronto el problema se fue, me olvidé de Él. Me olvidé de Él. Así es que vive. Así es que vive el ser humano. Así es que vive el ser humano. Y otros, cuando
se progresa, se olvidan de aquellos que estuvieron mientras fueron pobres. Aquellos que en su necesidad los ayudaron, de darle espalda. A veces son hasta malagradecidos que se van hablando mal. Todo lo que le hicieron fue bien y van por ahí dejándose ver ellos como los superhéroes. Que no hay, digo la verdad, los superhéroes son en el cine, en Hollywood. Pero en la vida real no hay superhéroes. En la vida real hay hombres y mujeres que dependen de Dios para vivir, que crecen en fe cada día porque ven la mano de Dios a través de sus vidas. Hombres y mujeres que se tiran de rodillas a llorar y a clamar a Dios por la vida de los demás. Porque eso es lo que hizo Cristo. Entonces, toda testificación y todo ministerio cristiano depende de la llenura del Espíritu Santo. La voz pasiva del verbo traducido lleno muestra la rendición de Pedro al control del Espíritu Santo. Fue después de ser lleno del Espíritu Santo, fue después de que él pudo abrir sus ojos a todo lo que Dios le había dicho, a todo lo que Cristo le había presentado antes de resucitar. Cuando lo vieron resucitado, ¿por qué? Porque Dios decía, es conveniente que yo me vaya para que el espíritu de la promesa venga. Por eso es que cuando él resucita, asciende a los cielos, en esos 50 días que estuvo, que vieron a Cristo resucitado, que él se aparecía en el medio de ellos cuando todo estaba cerrado y le decía, mete tu dedito aquí, mete tu dedito aquí, cree, es mejor el que cree, creer que dudar. Ese es el mismo Dios que hoy nosotros le servimos, pero muchas veces la duda no te deja servirle de acuerdo a cómo tú debes servir. Muchas veces la duda no te permite sacar tiempo y estar ahí con Dios, pues la palabra, alabando, adorando. Porque la adoración va a fluir del conocimiento de la palabra. Tú no puedes adorar a alguien que no conoce. Si no conoces su santidad, ¿cómo vas a vivir en santidad? Solamente lo proclamas con la boca, pero no sabes lo que es. ¿Por qué? Porque es lo mismo con la adoración. Tú sales por ahí y preguntas, ¿qué es adoración? Ah, cantar. Adoración no es cantar. Adoración no es cantar. Adoración es obedecer a la palabra. Eso es adoración. Obedecer la palabra. Vivir por la palabra. Saber que lo que yo necesito para mi vida es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la que trae libertad. Es la que sana el corazón, es la que cambia la mente. Por eso, ¿cómo es que Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2? Vamos allá. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo yo voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? Cuando conozco su palabra. Cuando me entrego completo a esa palabra. Cuando empiezo a hacer lo que Él me pide. Que no importa lo que diga mi vecino, que no importa lo que diga mi compañero de trabajo, que no importa lo que diga mi familia. Yo voy a vivir para Dios. Yo voy a vivir la palabra. Yo voy a hablar la palabra. Yo voy a actuar con la palabra. Entonces habrá un amor diferente en mi corazón para los demás. Entonces yo voy a poder cumplir con ese segundo mandamiento que es tan importante como el primero. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero todos queremos amar a Dios. Que no haya prójimo. Porque si no hay prójimo, no hay prueba. No peco. Pero a Dios no le plació que usted estuviera solo en este mundo.
¿Ah? Por eso creó a Adán y después creó a Eva. ¿Eh? Por eso usted se casa, se hace uno con su esposa. Porque él necesita ver eso. Él necesita ver su amor que usted proclama, decirle a él, con su esposa, con su hermana, con su papá, con su mamá, con su compañero de trabajo, con su vecino, con el que se encuentra en el supermercado. Ahí es que usted demuestra que ama a Dios. Amar a Dios de boca es fácil. Es fácil. Si usted no estuviera solo en este mundo. Pero como usted no está solo en este mundo, muchas veces usted niega a Dios. Porque cuando usted ve el relato de la conversión de Pablo, usted se da cuenta de lo importante que es ese segundo mandamiento de la boca de Jesucristo. Porque Jesucristo no le dijo a Pablo, ¿por qué? ¿Por qué persigues a la iglesia? No, Jesucristo le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Si los estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Te dice a ti y me dice a mí. Si maltrataste a tu vecino, me maltrataste a mí. Si desobedeciste a tu papá, me desobedeciste a mí. Si estás calumniando a tu compañero de trabajo, me lo está haciendo a mí. No importa lo que él te haga a ti, el que dice que es cristiano eres tú, Orlando. Donde quiera que te pare, yo quiero que tú des ese testimonio. Así que es más que de venir a la iglesia, hermano. Es una responsabilidad que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted cambia su forma de caminar, cuando usted cambia su forma de pensar, cuando usted cambia su forma de hablar, está predicando a Cristo. Está predicando a Cristo. Bueno, si lo está cambiando para usar la palabra, ¿verdad? Porque si lo está cambiando para imitar al del cine, al jugador, su jugador favorito, y hablar como ellos hablan, pues, lamento decirle que va por mal camino. Va por mal camino. Así que la llenura del Espíritu Santo ocurre cuando el creyente anda en obediencia a la palabra y al Espíritu. Míralo aquí. Tan sencillo como eso. Vamos a Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Pero no se quede ahí. Yo quiero que usted sepa qué es estar lleno del Espíritu. Entonces hay que leer el 19. Entonces, estar lleno del Espíritu, ¿qué es? Hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve la diferencia? Estar lleno del Espíritu no es tú hablar lenguas jeringosas, no, es hablar la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios, es compartir esa palabra, es gozándote, cantándote los himnos y los salmos, no cantándole al amor, no, es cantándole en adoración, reconociendo la santidad de Dios con tu vida, con tu corazón. Pero eso tú tienes que creerlo, hermano. Hasta que tú no creas eso, no vas a poder ser. Por eso es que Jesucristo le dice a Nicodemo, ¿y no sabes estas cosas tú? No, no las sé, Jesús, no las sé. Pues tienes que nacer de nuevo. Vete otra vez, empieza a estudiar, métete a la palabra, pero haz la tuya, haz la tuya. Hermano, es hora de hacer la palabra nuestra, es hora de vivir por esa palabra. Es hora de confiar. Confiamos en los hombres y no queremos confiar en la palabra de Dios. Porque cualquiera nos promete algo y ya. ¿Cuánto es sí? Me meto la mano en la bolsa. Ahí está. Al otro día, te fue con tu dinero. Entonces, pero Dios te dice algo que es verdadero. Que desde los principios se está viendo que cada vez que Dios abre la boca se cumple. Te deja la revelación completa aquí para que tú sepas cómo te tienes que guiar, cómo te tienes que dirigir, a quién le vas a creer, que es a Dios. Pero esto lo echas a un lado y empiezas a vivir a tu manera, según lo que tú crees que está bien y está mal. Y mayormente le dices que está bien a lo que ya Dios hizo que es malo.
¿Ah? Ya Dios dice que es malo, pero tú empiezas a tratar de decir que es bueno. Pero mire Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice el 17, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo depende de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu. Estar lleno de la palabra. Vivir en el Espíritu es vivir en la palabra, cumpliendo con la palabra, sabiendo que tenemos un compromiso con Dios. Ese Dios que nosotros decimos que es todopoderoso, que lo cantamos, pero no lo creemos. No lo creemos. Porque cuando lo tienes que poner por obra, no lo hacen. Duda. Es el peor pecado. Es la duda, la desconfianza en la palabra de Dios. Ese es el peor pecado, hermano. Cuando tú dudas de que esta palabra es verdad, cuando tú empiezas a predicar por ahí cosas que no dice la palabra, tú te estás condenando a ti mismo. Te condenas a ti mismo. Por eso es que usted oye mucho por ahí. Ay, es que esa palabra fue escrita por hombre, pero inspirada por Dios. Por eso que hay más de 40 escritores hablando del mismo tema y no se contradicen. Se complementan. Y hoy vamos a verlo aquí. Pedro, ¿qué está hablando? Lo que los salmos decían. Se está cumpliendo. Se está cumpliendo. El Antiguo Testamento es la promesa del Mesías y el Nuevo Testamento, el Mesías llegó. Cumplidas las promesas. Cada una de las cosas que Dios dijo. ¿Dónde iban a ser? ¿Cuál era el nombre? ¿Qué era Emmanuel? Dios con nosotros. Colosenses nos dice, el Dios invisible hecho visible. Nunca vas a poder ver a Dios. Y los serafines, dice Isaías, que están tapados, están frente a la presencia de Dios. Están tapados sus ojos. Porque no pueden ver tanta santidad. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos creer eso? Ah, porque aquellos dicen, mira, qué loco, ¿eh? No es que me digan loco. Que me digan que soy un loco, no importa. Que soy un ridículo, no importa si me voy con Cristo. Si cuando Cristo venga estoy aprobado. Pero tú que no eres loco, no estás aprobado tampoco. Y la verdadera razón, el verdadero significado del loco es aquel que hace lo mismo esperando un resultado diferente. Pues yo no estoy haciendo lo mismo. Yo le estoy creyendo a la palabra de Dios. Por eso soy diferente a ti, porque tú no le crees. Porque yo sé en quién he confiado, en el Dios de la Biblia. Mi creencia no es ciega. Tengo una verdad escrita, una verdad escrita. Y una naturaleza que lo refleja. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Le voy a creer a la ciencia. Esto salió de una explosión. No, esto dice la palabra de Dios en Génesis, que Dios lo creó y que tardó 6 días. Bien, una enseñanza para usted. Las cosas no son como la lámpara de Aladino, no, cuesta tiempo. En 6 días Dios creó todo. Dios pudo haberlo creado así, ya, todo ahí ya. Pero no lo quiso hacer así, porque Él quiere enseñarte a ti y a mí que las cosas necesitan tiempo. Que usted tiene que dedicarle tiempo a su vida, a lo que usted quiere cambiar en su vida. ¿Usted quiere un matrimonio bueno? Dedíquele tiempo a su esposa. Comparta con su esposa. ¿Usted quiere un matrimonio feliz? Comparta con sus hijos. Llévelo. Intrúyalo en la palabra de Dios. No lo deje que lo instruya las redes sociales. No, intrúyalo usted. Siéntese a la mesa. Los celulares. Aquí hay orden. Aquí hay orden. Pero por eso es que hoy los hijos a los 18 años, yo hago lo que me da la gana. Tú vas a hacer lo que te da la gana. En mi casa, que yo pago la luz y el agua. No. Tú puedes hacer lo que te da la gana y te vas por ahí. Arranca por esa puerta. Y de ahí para allá, haz lo que te hagan. Pero en mi casa, no.
Ah, sí, soy un padre responsable. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo le di testimonio. Yo le di un ejemplo. ¿Eh? Pero así no puede ser. Ahora, eso es lo que vende aquí. Eso es lo que vende aquí los gobiernos y en este país más. Te los enseñan en la escuela para eso. Ya te le dan clases, ay, para que seas dependiente. ¿Qué dependiente va a ser un hombre de 18 años, un niño que no ha pasado nada? ¿Qué dependiente? ¿Qué tú le vas a enseñar? ¿A pagar agua, luz y qué? ¿Y qué trabajo le vas a dar? ¿Qué trabajo le va a dar? ¿Qué remuneración va a darle? Si tú lo primero que necesitas son $800 para pagar un apartamento y después añádele la luz, añádele el agua, añádele la comida, entonces ¿cuánto van a necesitar? Y con un cuarto año, ¿qué trabajo van a conseguir? ¿Ah? No, eso no es lo que dice. Dice que lo instruyas. Pues yo lo voy a tener en mi casa, bajo mi techo, ordenando su vida para que él pueda dedicarse a estudiar, para que él se prepare, para que pueda conocer una persona. Ah, pero como ahora nos vamos a vivir, nos casamos después. Después que vamos a probar qué, hermano. A probar qué. Ahí las niñas. Ay, nada, una prueba de amor. Ay, ahí abrieron las piernitas. Ay, qué tremenda prueba a los 9 meses, una barriguita. Ay, después mira, a correr el nene. ¿Ah? Entonces los abuelos se quedaron con la cría. Eso no es enseñanza, hermano. Tiene que enseñarse con sus hijos. Siéntese con sus hijos. Edúquelo usted. No deje que la maestra, que a lo mejor es atea, lo quiera instruir en cosas que no son de Dios. No, a usted le toca. Instruye al niño en su camino. Cuando sea adulto, no se apartará de él. Entonces usted va a poder dormir bien. Va a estar tranquilo porque sabe que ya usted instruyó a su hijo y que nadie se lo va a sacar del camino. Porque Dios no lo va a permitir. Porque Él va a saber qué decisión buena tomar a la hora de la verdad. Pero eso no lo hacemos. No, los dejamos por ahí. Al revés, le damos un telefonito. Toma, entra ahí. Ay, pero cállate, sí, no me digas nada. Mira, papi, no, ya me vete allá donde tu mamá. Y allá la mamá, entonces el nene como una bolita de ping pong, para lado y lado. ¿Ah? Y el papá con una cervecita en la mano, un juego en el televisor, la mamá allá atendiendo otras cosas, el nene para aquí para allá, casa así, de momento salió por la puerta. Allá te lo cogió en la calle, listo. Te lo puso a vender droga. ¿Ah? Allá se pusieron las casas malas en el barrio, el hijo tuyo fue el que pagó. Entonces después viene el papá a llorar. ¡Ay, por qué a mí! ¡Ay, por qué! Porque no hiciste lo que la Biblia dice. Instruirlo y cuidarlo. Instruirlo y cuidarlo. Porque no hacemos lo que la Biblia dice. Ah, porque ahora el mundo dice, no, calidad de vida. Papá y mamá a trabajar, olvídese, calidad de vida. A trabajar. ¿Y quién cuida a los niños? No, eso no importa, calidad de vida. Así que me instruye el niño. ¿Quién se preocupa porque el niño haga tareas? ¿Quién se preocupa porque el niño haga asignaciones? ¿Ah? ¿Quién se preocupa en educar al niño para que sea obediente en la escuela? ¿Quién? ¿Ah? Y llegó y al televisor, y llegó y a las redes sociales. ¿Ah? Y cuando llegan a los 15 años ni llegan a la escuela y salieron de la escuela y llegan a la casa por la noche. Pero papá no se dieron cuenta porque estaban trabajando. Entonces después decimos, ay, ¿por qué está el mundo así? Por eso mismo. Porque nuestros hijos no tienen cuidado. Porque nuestros hijos se cuidan solos. Con lo que le ofrece el mundo y con las peliculitas de Hollywood. Y los anuncios. A beber, que mira la carita feliz de todo el que bebe. Pero no te muestran un borracho vomitando hasta el fin de las tripas. En ese anuncio, ¿verdad? Ajá, eso no te lo muestran. Ah, porque se le cae el producto. ¿Ves? Le va a las cajas de cigarrillos, las letrecitas, hace daño, bien pequeñas. Que necesita una lupa para mirarlo así para poder ver las letrecitas. ¿Ah? Pero allá que están en el cigarrillito, bien contento de lado a lado. ¿Ah? Pero no te ponen aquel que está allá con un cáncer en el pulmón. Usted le puede dar a cualquiera, que también hay personas que no fuman, ¿verdad? Pero de eso se trata, de empezar a poner nuestras prioridades en la palabra de Dios. Así que Pedro y Juan confrontaron al mundo de frente con una audacia y elocuencia que hizo maravillar a sus oponentes. Fueron victoriosos porque estaban llenos del Espíritu Santo.
Tú y yo no podremos pelear en la buena batalla de la fe si no somos transformados, como leímos en Romanos 12, 1 y 2. Para nosotros poder pelear esta batalla de la fe, para nosotros poder pelear y decirle que no a todas las tentaciones que nos aparecen, para alejarnos de Dios, tenemos que instruirnos. Tenemos que instruirnos. Tenemos que verdaderamente venir a la palabra de Dios, a hacer su voluntad. Esa es la voluntad de Dios, la buena y perfecta. Que nosotros conozcamos su palabra. Pero no es que yo solamente la conozca, es que la ponga en práctica, que la haga viva en mi vida, para que usted vea cómo usted va a mejorar. Así que mire cómo dice los versículos 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mire qué cosa, Pedro. Hasta los líderes más poderosos del pueblo, aquellos que se suponían que instruían al pueblo para llegar a Dios, ahora tiene valor. Ahora se para de frente. Cuando usted lee ese párrafo, él está en el medio, como para intimidarlo. Él está en el medio. A sus alrededores, sus acusadores. La única defensa que Pedro tenía, el sanado. El que Cristo sanó estaba ahí al lado de ellos. ¿Usted sabe qué pasa con eso? Como pasaba con Nicodemo. Maestro, sabemos que has venido de Dios. Por las cosas que tú haces, nadie las puede hacer. Ese era el testigo de él. Eso era lo que daba la preeminencia de decirle a aquel conglomerado de personas que eran los que estaban en el control. Es Cristo. Es Cristo lo que tú necesitas para tu vida. Tú necesitas ese milagro. Tú necesitas ser sanado. Tú necesitas que tu cojera se vaya. Tú necesitas la transformación de tu mente, de tu corazón. Pues tú necesitas a Cristo. Yo necesito a Cristo. ¿Qué enseñanza tenemos? Que no importa lo que le duela a aquel que te escuche, Pedro no diluyó el evangelio. No lo diluyó. El evangelio es Cristo. Y le dijo a ellos, ¿saben qué? Este que está aquí, que está sanado aquí, no lo hice yo. Lo hizo aquel que tú mataste en la cruz. Aquel que tú elegiste un ladrón y lo crucificaste. Ese mismo Dios lo puso como cabeza de la iglesia. Como líder de usted. Como el Mesías que ustedes esperan, que no lo vieron. Que lo rechazaron. Aquel que ustedes mataron como un vil criminal. Dios lo puso como cabeza de ángulo para nuestra fe. Y esa fe hizo que este hombre hoy esté sano. Pedro se volvió a las escrituras cuando le decía, 40 hombres han escrito las escrituras, ¿verdad? Nosotros hoy leímos el Salmo 118 y lo leí con esta intención porque vamos a ver unos versículos del Salmo 18 que Pedro usó aquí. Vamos al Salmo 118, vamos al versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Era cosa maravillosa a los ojos de aquellos que estaban acusando a Pedro y a Juan. Sí, era maravillosa la cosa. ¿Por qué? Porque aquellos llevaban más de 40 años allí pidiendo en el templo. Y ellos lo habían visto cada vez que entraban por allí en la misma condición, extendiendo su mano, como lo hizo cuando Pedro y Juan entraron.
¿Ah? Y Pedro y Juan, ¿qué le dijeron? Oye, no tengo ni oro ni plata, pero mírame. De lo que tengo te doy, levántate y anda. ¿Cuántos de ustedes se atreven a decir eso? ¿Cuándo se atreven a hacer eso con su vida? Levántate y anda y busca a Cristo. Chandler, llámalo, ven a mí. Aquí está mi corazón, transfórmalo, quiero cambiar, Dios. Dejémonos de aguaje. Dejémonos de aguaje, hermano. Dejémonos de aguaje. No, ya basta ya de ser religioso. Basta ya de ser religioso. Vamos a empezar a vivir la vida de verdad. Vamos a dedicarle tiempo a las escrituras. Vamos a levantarnos. Vamos a andar. Hay un espíritu que te quiere ayudar. Hay un espíritu que te quiere ayudar. Hay un Dios vivo sentado a la diestra del Padre, clamando por ti, defendiendo tu vida. Porque venir a Cristo no quiere decir que soy perfecto. Todavía fallo. Todavía pienso cosas malas. Pero también me voy de rodillas, lloro, suplico a Dios por su perdón. Por mis hijos que no están en los caminos de Dios, lloro, suplico, pido perdón por ellos. Esa enseñanza la tengo en Job. Job sacrificaba, hacía sacrificio por sus hijos, porque no sabían que habían pasado durante todos los días. ¿Estamos nosotros pidiendo por nuestros hijos todos los días? ¿Estamos pidiendo por aquellos que no conocen a Cristo? ¿Estamos pidiendo por el vecino que se porta mal conmigo para que Dios transforme su corazón, con mi jefe, con mi compañero de trabajo? Ese es el llamado que tenemos. Ese es el llamado que tenemos. Ese es el ejemplo que tenemos en la Escritura. ¿Qué hace Pedro? Los pone otra vez en oposición a Dios. Ellos rechazaron a Jesús, pero Dios le dio el lugar de preeminencia. Él es la cabeza del ángulo del templo espiritual de Dios, la iglesia. Mira Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuestra salvación está segura. Nuestra salvación es un hecho de Dios. Es un hecho de Dios. Por eso Filipenses 1:6 dice que el que empezó la obra en ti, la va a terminar. Tú no vas a terminar nada. Es Jesús. Es Dios. Si fuera por mí, mañana estoy por ahí en el camino malo. Me desvío. ¿Por qué? Porque van a venir tropiezos. Van a venir tropiezos. Pero los tropiezos son para que te acerques a Dios, para que le creas a Dios, como lo está haciendo Pedro. Usted lee la escritura que Pedro, cuando arrestaron a Jesús, ¿verdad?, fueron a entrar a la casa del sacerdote. Andaba él y otro más. El que andaba con Pedro lo conocían, lo dejaron entrar. Dejaron a Pedro afuera. La palabra dice que él tuvo que abogar. Fue la portera y le abrió. Tan pronto le abrió, lo confrontó y le dijo: tú eres uno de ellos. Una mujer portera. ¿Qué hizo Pedro? No, perdóname, no lo soy. Negó a Cristo. Negó a Cristo. Pero ahora, en medio de un montón de líderes arrestados, ahora defiende a Cristo. Ahora lo proclama.
¿Por qué? Porque ahora esto él está hablando de una verdad y tú por las verdades mueren. Por la verdad se muere. Por una mentira tú no mueres, pero por la verdad tú das tu vida. Por eso es que usted y yo que decimos, por mis hijos yo doy la vida. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es una verdad que usted conoce que es suyo, que salió de sus entrañas, que usted lo defiende a capa y espada. Pues así son los cristianos, defienden la verdad de Cristo hasta el día de la muerte. Por eso es que usted ve la historia del cristianismo, cuando los verdaderos cristianos son quemados, son tirados a la hoguera. ¿Y sabe cómo pueden decir, cómo pueden librarse de eso? No lo conozco. Pero no lo hacen. No lo hacen. ¿Por qué? Porque reconocen que Cristo es una verdad, que le ha ofrecido una promesa que la va a cumplir. Y entonces están dispuestos a pasar ese ratito de martirio porque hay una eternidad con Dios. Hay una eternidad con Dios. Si tú te decides a seguir gozando de los ratitos que tú dices que son de alegrías aquí, que son pasajeros y ínfimos, pues después te va a tocar la condenación eterna. Así que yo prefiero pasar dificultades aquí y vivir la eternidad con Cristo. Eso es lo que yo prefiero. No sé tú, yo no sé aquellos que me ven por las redes sociales, que ustedes prefieren. Ahora yo te aseguro que la eternidad con Dios es mucho mejor que estos 25, 50, 100 años lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque vas a vivir cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, que boca no hablaron. Vas a escuchar allá en el cielo. ¿Qué es eso? La alabanza a Dios, la adoración a Dios. Tú puedes ver ese Dios eterno, porque vas a ver a Cristo cara a cara. Cara a cara. Ya nadie te va a tener que decir cómo es. No te lo vas a poder palpar, hermano. Tú lo vas a poder palpar. Tú lo vas a escuchar. Todas estas cosas te las va a repetir. Es más, yo creo que se sentará contigo y te hará el cuento de tu vida y tú vas a ver que mucho tiempo perdiste. Te pudiste haber aprovechado en alimentar una buena relación con Dios. Ese tiempo que fuiste, yo me imagino, Orlando, ¿te acuerdas? Cuando te sentabas en la iglesia y el pensamiento tuyo estaba por otro lado y aquel pastor predicando y tú, y cuando salías te predicaban y de cambio el pastor, ¿de qué habló? Mira que no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no estabas ahí. Porque no fuiste a adorar de verdad. Porque no fuiste. Tu plan no era adorar a Dios. Tu plan era cumplir con alguien. Tu plan era religioso. Pues deja de ser religioso. Que los religiosos ya mismo vamos a ver por qué camino van a ir. Pero Dios le dio el lugar de preeminencia. Él es la cabeza del ángulo. Fueron ellos quienes se alejaron de Dios al pueblo. Los que tenían que unir al pueblo con Dios, los alejaron de Dios. Poniendo que muchas reglas. De hombre. Porque las reglas de Dios están aquí. Por eso todas esas congregaciones que se alejan de Dios siempre tienen un librito aparte de la Biblia. Para llevarte a lo que ellos quieren que tú creas. No, a mí no me vengas a mí con el libro del Mormón. No me vengas con la revista Atalaya. No. Vamos a sentarnos con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No me vengas con los sueños de Elena White. No. Siéntate conmigo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. La palabra de Dios. La verdad que trae libertad a mi vida. A mí no me trates de engañar con eso. No. Porque eso tú lo puedes usar porque vas a sacar las cosas que no son bíblicas. Entonces, en esos libros, como no es la Biblia, tú lo puedes escribir porque la Biblia está completa. La Biblia está completa. Ya no más al libro de los Hechos, la Biblia terminó en Apocalipsis. ¿Con qué termina la Biblia? Con el regreso. ¿Cuál es la oración de Juan? Ven, Señor, ven. Ven, Señor, ven. Debe ser nuestra oración también. Ahora, ¿te sabe por qué nosotros no tenemos esa oración?
¿Por qué? Porque sabemos que hay un montón de personas que dependen de mi predicación y no le he predicado. Porque sabemos que hay un montón de personas que no le he dado el ejemplo que le debo dar. Por eso entonces empiezo a diluir el evangelio para tratar de meter a aquellas personas que no entran, porque la Biblia es un filtro y no han cambiado su vida y no se han arrepentido. Pero como yo los quiero mucho, yo los quiero mucho, entonces empiezo a decirle mentiras. Entonces empiezo a crear personas que se creen que son salvos y que van a ver a Dios. Y no es verdad. Porque los llevo a caminar por el camino amplio que lleva a la perdición. Así que en el versículo 12, Pedro hace el concilio, lo que equivale de una invitación. Miren el versículo 12 como Pedro dice. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué le está diciendo? Vengan a los pies de Cristo. Lo que te está diciendo aquí Dios hoy. Vengan a los pies de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. El Atalaya no te va a salvar. La Huastagüe no te va a salvar. El libro del Mormón no te va a salvar. El séptimo día y el Enahuay no te va a salvar. Te salva Cristo. Una relación con Cristo. Conocer al Dios de la Biblia. Eso es lo que te salva. Empezar a arrepentirte y venir a Dios. Mire, en el libro de los Hechos nosotros vemos a Pablo predicando. Se convirtieron 3,000 personas en una predicación de Pedro. ¿Cierto o falso? Lo encontramos en la Escritura, ¿verdad? Cuando vino el día del Pentecostés. ¿Sí? Ok, ¿qué pasó? Que en medio de la predicación ellos dicen, hermanos, ¿qué haremos? Porque el Espíritu puso en ese corazón el deseo. Y ya no veían, mire, ahí había un montón de gentiles y que el judío le llamara hermano a usted, sin usted ser judío, es una cosa imposible para el hombre. Para Dios era posible. Y entonces, cuando Pedro les predicó, fue tanto lo que el Espíritu Santo conmovió a aquellos allí, que empezaron a decirle a Pedro, hermano, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Estoy perdido, ¿qué voy a hacer? Arrepiéntete de tu pecado. Eso es lo que tienes que hacer. Cambia tu vida. Cambia tu vida. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo, la piedra angular. Eso es lo que Dios quiere, que te arrepientas de tu pecado, que le entregues tu vida, que empieces a caminar según las Escrituras, que dejes de estar haciendo las cosas que no son. Ya había declarado que la curación del cojo se realizó en el nombre de Jesús. Ahora va más allá y proclama que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a comparar eso con Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué tremendo lío tienen aquellos que niegan a Cristo. Porque ¿a quién se le dio toda autoridad en la tierra y en los cielos? A Jesucristo. Así que si usted niega a Cristo, si usted está en una congregación que niega a Cristo, si usted está en una congregación que necesita hacer algo además de Cristo para ser salvado, está en tremendo problema. Porque la Biblia dice que solo lo que necesitamos es Cristo. Cristo. Ni Elena White, ni la Huastagüe, nada. Cristo. Cristo. Ahí es donde usted se tiene que rendir. Ahí es donde usted se tiene que rendir a los pies de Cristo. Yo no sé lo que tú necesitas, pero lo que tú necesitas lo tiene Cristo. Lo que tú necesitas lo tiene Cristo. Pídeselo a Él. Búscale a Él. Entrégale tu vida a Él. Aquí salvo en una forma del mismo verbo
que usamos ahí en Hechos 4:9, cuando Pedro dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado. No solo es que Jesús fue la fuente de curación física, sino que también es la única fuente de sanidad espiritual. La libertad de los devastadores efectos del pecado solo se puede quitar a través de Jesucristo. Lo que el pecado ha hecho en ti, solo Cristo lo puede sanar. Solo Cristo. Y esto, Pedro no inventó esa verdad. Él simplemente repitió lo que su maestro dijo. Mire lo que Jesucristo dijo en Juan 14:6. Mire lo que Jesús declaró. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta misma exclusividad la declara nuestro Señor en Juan 10:7-8, cuando afirmó, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Yo voy a continuar mi vida de espaldas a Dios. No. ¿Por qué? Voy a explicar algo ahora, hermano. La predicación de Cristo, lo que usted y yo estamos llamados a predicar, a hablar, es una predicación que es exclusiva. Es exclusiva. En este mundo no se puede. Este mundo no escucha eso, porque este mundo es inclusivo. Este mundo es inclusivo. Quiere unir al siervo de Dios con el del mundo. Quiere unir el que ama a Dios con el que ama al enemigo. Quiere unir al que quiere vivir piadosamente con el que quiere vivir una vida de pecado. Por eso ahora los gobiernos quieren obligar a las iglesias, tienes que casar a los homosexuales, tienes que casar a las lesbianas. La palabra de Dios te dice que no, pero yo, el hombre, el juez, el hombre, te digo que sí. ¿Usted ve? La palabra de Dios no es inclusiva, es exclusiva. Exclusiva. Los cristianos solo adoramos y alabamos a Cristo. Amén. Y a Él es que vamos a obedecer. Él es la palabra, dice Juan. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Me va a creer usted aquello que dice, era un Dios? Un Dios para ti, para mí es Dios, el rey de mi vida. Amén. El que dicta mi vida. El que no debería yo dar un paso sin él, la autorización de él. Ese es el Dios de la Biblia. Eso es lo que él quiere. Por eso es que la Biblia dice, no comparte su gloria con nadie. Por eso la salvación no es por obra. ¿Por qué? Porque si la salvación fuera por obra, usted tuviera de qué gloriarse. Entré al cielo porque yo hice. La salvación no es por ser bonito, porque muchos nos quedaríamos fuera. Así es la cosa, hermano. La salvación es por rendirse a los pies de Cristo. No es inclusivista. Mire esto, sin embargo, en realidad existen dos caminos religiosos. El ancho de obra de salvación que lleva a la destrucción y el camino angosto de fe en el único Salvador que lleva a la vida eterna. Vaya usted conmigo, Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, ¿no? Sí, Mateo 7, versículos 13 y 14. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa, ay no, a Dios se puede llegar de cualquier manera. No, yo en mi casa llego a Dios, ¿no? Porque la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Usted tiene que congregarse, porque es en medio de la congregación que usted va a demostrar lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces Dios va a ver si usted tiene amor por los unos por los otros.
Entonces, así que no se busca a Dios de cualquier manera. Usted no llega a Dios de cualquier manera. Es a través de Cristo. Y mire cómo dice el versículo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No es que no entran, es que ni la hallan. Ni la hallan. Hállenla. La que tú puedes hacer todo. Pero la angosta, el camino que te lleva a la salvación, no la ven. No la ven, no la hallan. No la ven, no la hallan. No pueden entrar. No pueden entrar. Y cuando la hallan, le pasa como al joven rico, que quería entrar con todo su dinero, con todas sus pertenencias, porque él pensaba, voy a caminar por ahí sin pasar necesidad. Pero como esto no se trata de lo que yo pueda hacer, esto se trata de lo que Cristo ya hizo. Y esto se trata de lo que Cristo va a hacer con tu corazón, tu mente y tu vida y tu alma. Entonces, ¿qué pasó? Déjame el paquetito afuera. Deja todo lo que tienes, mío. Vaya, no te hace falta nada. Lo que te hace falta es confiar en mí. Le dijo Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que le pasa a muchos. Lo que le pasa a muchos. Empiezan a poner excusas. No, yo no voy. Empiezan a buscarle faltas a la iglesia. Ay, yo no voy. Ay, yo no le voy a dar mi dinero a nadie. Ay, yo no voy a hacer esto. Yo no voy a hacer lo otro. No, no se lo dan una buena obra, pero te lo roban en la calle. Ahí es que está la diferencia. Ay, ese montón de hipócritas hay donde quiera. Usted no saldrá de su casa. Si usted no quiere encontrarse con un hipócrita, nunca saldrá de su casa. Ay, no se miren en el espejo. No se miren en el espejo porque ahí va a haber el tremendo hipócrita que es usted. El primero con el cual se va a encontrar. Quite todos los espejos de su casa, entonces va a poder vivir una vida así. Las personas religiosas están en el único. Mire, las personas religiosas están en uno o en el otro. Las personas religiosas o están en un lado o están en el otro. No hay más de eso. No hay un atajo en el medio. No. O es el camino angosto o es el camino amplio. Entonces, usted tiene que examinar su vida y mire, sea honrado con usted mismo. Como usted no le gustan los hipócritas, sea honrado con usted mismo y mire a ver en qué camino anda. Si anda en el camino de salvación o anda en el camino de perdición. Porque al final del día vas a tener un juicio. Y quien te va a juzgar es el juez justo, que lo primero que hizo fue entregar su vida por ti. Si tú no hiciste caso, si tú no le diste la gloria que él merece, lamento decirte que ante el Padre él te va a negar. Así que mira a ver cómo vas a hacer. Así que la apasionada petición de Pedro no suavizó los corazones endurecidos del concilio. Pero ¿sabe qué? Esto no sucedió sin algún efecto. No pudieron dejar de impresionarse. Vamos a terminar con el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Sabían que había algo en esos hombres que era sin igual. Por eso fue que cuando esa misma gente del concilio mandó a arrestar a Jesús, los alguaciles vinieron para atrás y le dijeron al concilio, ¿qué pasó? ¿Dónde está el hombre? Tengo que decir algo primero. Tengo que decir algo primero que a lo mejor ustedes no saben. Ese hombre habla de una forma, eso es incomparable. Ese hombre es de otro mundo. Claro que es de otro mundo. Ese hombre era Dios. Será Dios encarnado. Y no pudimos, pero como Dios, todo lo que pasa en la oscuridad lo saca a la verdad, después al mismo concilio le hizo pasar lo mismo. Entonces vieron, como están reconociendo aquí en Pedro y en Juan, que tienen algo diferente, que hablan diferente, que actúan diferente, que tienen una valentía
diferente que ellos mismos no tenían, que se les paró en el medio y les dijo toda una verdad y los acusó, y ustedes fueron, y si no se arrepienten, se van al infierno, al concilio. ¿Ah? Lo mismo. ¿De dónde Pedro saca eso? De Juan y Cristo. Cuando Juan salía del desierto, arrepentidos y convertidos, porque si no, se van al infierno. Cristo, lo mismo. Pedro y Juan no hicieron otra cosa que practicar lo que habían visto. Todos nos dirige a las Escrituras, conocerla, aplicarla y enseñarla. Para terminar, Juan 7:46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Quién le dice que no a Cristo? ¿Quién le dice que no a un Cristo? Los necios. Los necios que piensan que no lo necesitan. Eso le dicen que no a Cristo. Pero si usted es inteligente, usted le dice que sí. Usted viene a la verdad. Usted practica esa palabra. Hay un verdadero principio de proclamación del Evangelio. El concilio les prohibió hablar de Jesucristo y ellos aprovecharon la oportunidad y proclamaron el Evangelio a los funcionarios más altos de la nación. Así es como se maneja la persecución, enfrentándola con la más audaz proclamación de la verdad. Aleluya. Creer en esta verdad, vivir en esta verdad, te va a dar la victoria. Te va a dar la victoria. Por eso Pedro, ¿cómo los puso Pedro? ¿Qué le dijo Pedro para terminar? Oiga, ustedes son religiosos. Ustedes son los líderes espirituales de esta nación. ¿Sí? Ah, ¿verdad que sí? Sí somos. Sí somos, me lo imagino. Sí somos. Tú lo sabes. Somos. Ok. Ahora te voy a decir algo. ¿A quién obedezco? ¿Le obedezco a ti o obedezco a Cristo? ¿A quién sigo? ¿Tus órdenes o las de Cristo? ¿Tú a quién vas a seguir? ¿Las cosas del mundo o te vas a arrepentir, a dar un about face y buscar a Cristo? Amén. Dios los bendiga. Amén. Padre, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a pedirle a Dios que transforme nuestras mentes y nuestros corazones. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo se movió a través de tu palabra, Dios. Gracias porque ministraste a mi vida y yo espero que hayas ministrado a la vida de esta iglesia. Y espero que sigan ministrando con esta palabra a todos aquellos que puedan ver estos mensajes por las redes sociales. Que se detengan, que le den esa horita 15 a ti, Señor. Que detengan sus vidas para que puedan ser ministrados. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Dios, que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia. Que nos lleves a cada cual a sus respectivos lugares. Aquellos que hoy no pudieron llegar, Señor, pon esa semilla en su corazón para que empiecen a llegar. Que empiecen a hacer esa agenda donde te pongan a ti en el lugar que tú mereces, que es el primer lugar. Aquellos que están retenidos, Dios, que no encuentran cómo volver, recuérdale, Señor, que tú eres un Dios de paz, perdonador, que tú eres un Dios que restaura, que no importa las veces que nos caigamos, tú nos vas a levantar. Y esta es la hora de levantar a aquellos que están recaídos, Señor, aquellos que están caídos, aquellos que están retenidos, aquellos que están enfermos, Señor, sánalos para que puedan venir aquí, Señor. Aquellos que ya tú has sanado, aquellos que deberían estar en alguna forma agradeciéndote a ti por su vida, Señor, tócalos de una manera especial, Señor. Ten misericordia, Señor, de cada uno de ellos. Ahora también te pido, Señor, que bendigas los alimentos que vamos a consumir, que bendigas las manos de los que los supieron, Señor. Y que sigas tú con nosotros, Señor. Que esta palabra cale hondo en nuestros corazones, que nosotros podamos meditar por el resto de la semana, Señor, y no ser de aquellos que cuando salen no se acuerda de que tú nos hablas. Así que en esta hora
nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos todos aquellos que puedan vernos por las redes sociales, no sin antes decirles que si tienen alguna petición, que la puedan dejar por ahí en los comentarios y que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Saludaos los unos a los otros.